Eh, Hola, el día de hoy vamos a hablar sobre el uso y manejo de GBIF relacionado con nuestro orden Apterigiformes. En la sesión de hoy pues, estaremos hablando pues, acerca del tema, todos nosotros que son Isabel Angeli, Arredondo, Camila Dávila Hernández, Sebastián Mauricio Linares, Dana Fernanda Mejía y mi persona John Alejandro. Bueno, nuestra tabla de contenidos está dividida en esta sesión por introducción, objetivos general, materiales y métodos, resultados, discusión, conclusiones y referencias. Como introducción tenemos pues que GBIF consolida registros de organismos vivos en colecciones biológicas, observaciones humanas, sensores y otras fuentes. Esto nos permite analizar patrones de distribución geográfica, variación taxonómica y temporal con un grado de cobertura antes inalcanzable. Uno de los mayores aportes de GBIF es aportar la reproducibilidad y la transferencia científica. Los datos disponibles permiten verificar hipótesis, comparar hallazgos entre regiones y tiempos, fundamentar decisiones en conservación y políticas ambientales basadas en evidencia sólida que pues, que podemos estar seguros de que es verídica. Bueno, pues nuestro objetivo general pues es identificar y reconocer a través de la plataforma GBIF la distribución geográfica pues del orden Apterigiformes y sus categorías taxonómicas, empleando registros de especímenes preservados con coordenadas con el fin de comprender los patrones espaciales de estas aves endémicas de Nueva Zelanda y pues aportar al conocimiento sobre su biodiversidad y conservación. Bueno, ahora seguimos con los materiales y métodos que en este caso utilizamos GBIF New Zealand, GBIF a manera global y The Cornell Lab of Ornithology. Eh, Cornell Lab lo utilizamos básicamente para todas las ilustraciones que ven en la presentación sobre kiwis y también puntos en los que han sido observados estas especies. Bueno, luego tenemos el uso de GIF global, en el cual se usó para búsquedas de ocurrencias, información sobre el orden apterigiforme y lugares también en los que fueron vistos. ¿Cómo lo usamos? Fue que básicamente se entró al buscador de GIF, se ingresó el nombre del taxón, ya sea del orden, familia, género y especie. Como segundo paso, ingresamos a cada taxón y escogimos ocurrencias, coordenadas y pasamos unos filtros, los cuales nos llevaron a descargar un archivo final, y ya este segundo paso se repite con los demás taxones restantes. El GBIF New Zealand es muy parecido al GBIF global, pero en este caso es una búsqueda mucho más específica. Además tenemos información sobre el país de origen de los apterigiformes. La información que tenemos es más resumida, ya que se pueden evitar muchos filtros y pues como ya dije, el modo es muy parecido al GBIF global. Aquí directamente los resultados que nosotros obtuvimos, ingresamos directamente ya a la página oficial de GBIF, la de Global directamente. Ingresamos en la página, en este caso el nombre de nuestro orden, Aptericiformes. Esto que es lo que nos arroja es, nos agrega nuestra clasificación y directamente nos vamos eh, a los resultados que nos arroja. ¿Qué nos arroja esto? Que tenemos 14.110 registros biológicos que están registrados directamente en la plataforma. Aquí podemos ver que tiene con sus registros con imágenes y directamente los registros que tienen una georreferencia anclado a ellos. En el siguiente gráfico podemos ver cómo, mediante un diagrama de torta, cómo están distribuidos los resultados del orden Aptericiformes en Nueva Zelanda. ¿Cómo se dividen estos resultados? Es en base a avistamientos y cómo se obtienen esos avistamientos. Entonces tenemos de que el área predominante, en este caso el color amarillo, tenemos que fue mediante una observación humana, directamente seguido de esos, un espécimen preservado, es decir, están ciertas zonas donde se está preservando, en este caso, esa especie, ¿no? También tenemos en el color verde observación ya en general, especímenes fósiles,
observaciones con máquina, que hace referencia en este caso a las máquinas trampa. Tenemos en este caso dos colores en gris, que es cuando tenemos espécimen vivo, quiere decir que no, espécimen vivos y registros biológicos. Y por último, tenemos como también en este caso para complementar nuestro diagrama de torta, tenemos de que en color agua marina, resultados mediante citaciones de material, que es directamente en colecciones biológicas o si se tienen registros, en este caso de los animales en ciertas zonas localizadas. Aplicando en este caso los filtros que para descargar en este caso la información, tenemos a la izquierda primero incluir coordenadas del lugar donde lo estamos observando y especificar y aplicar directamente como estos directamente esos filtros. Utilizamos especímenes que estuvieran en este caso preservados. Esto es lo que nosotros podemos agregar e incluir en los detalles, es de que sea directamente como vemos a la derecha, es que la base del registro anexamos que sea espécimen preservado, que sea directamente en el país o área, en este caso de estudio, lo tenemos en este caso en Nueva Zelanda, y nos verifica de que la coordenada y que se presenta un problema geoespacial sean directamente mediante respuestas entre afirmativo y verdadero, afirmativo para coordenada y falso para que si presenta algún problema geoespacial, y por último que sea directamente correspondiente al nombre científico, que es el del orden Apterigiformes. Los siguientes resultados que obtenemos es el conjunto de datos y el conteo de los lugares donde se han obtenido todos estos datos. Tenemos que el dato predominante proviene del Museo de Auckland, que es la colección de vertebrados. Ahí directamente vamos viendo los demás, digamos en este caso, lugares y donde se tienen estos registros. En el Royal Natural Museum, el INSDS Sequence, y directamente museos y otros tipos de lugares y universidades, donde el más abundante es el de Auckland. Seguimos avanzando a la siguiente, donde tenemos conteos desde 3 hasta el más mínimo, o sea, vamos desde lo mayor hasta lo menor en el conteo de, en este caso, datos de avistamientos, en este caso de Apterigiformes. Vamos al siguiente, ya en este caso aplicamos ya una búsqueda un poco más específica, en este caso de las especies, ¿no? Tenemos en este caso Apteris australis de Shaw, descrita en 1813, tenemos 280 imágenes, en este caso que fueron fotografiadas directamente por humano o directamente por máquina, que es las que corresponden a las máquinas trampa, a las cámaras trampa, perdón, que como podemos ver en la primera imagen, ¿no? Tenemos 3.900 en este caso incursiones o información que ha subido a la plataforma, y 3 infraespecies que pueden, digamos, en este caso catalogar las personas que suben estas métricas y esta información general de Apteris australis. En base a eso, tipificamos cómo estamos clasificando esos resultados. Tenemos de que uno de esos avistamientos fue por una observación de una máquina, tenemos que 2.692 por humanos, 12 con muestras de materiales y 123 por espécimen preservado. Siguiendo en este caso las métricas establecidas por el trabajo, establecimos esos 4 filtros para Apteris australis, y a la derecha podemos ver en este caso, en base a esos filtros que aplicamos, cómo se distribuyen y dónde han sido tomados estos avistamientos o esta información en el mapa. Ahora, haciendo en este caso un énfasis en el espécimen preservado, tenemos que de esos 123 resultados, el principal conteo de estos datos se hizo en el Museo Royal Natural Museum de Ornitología, que tenemos un conteo de 70 datos, seguido de 11 por el Museo Comparativo de Zoología de la Universidad de Harvard, hasta directamente llegar al último que tenemos de MVC, de Bird Collection, directamente ya con 1. Y a la derecha también, recapitulando con el mapa anterior, la distribución de Apteris australis. Ahora seguimos con Apteris rowi. Esta fue escrita por Tennyson, Palma, Robertson, Worthy y B.G. Hill en 2003. Así de la mano como con los anteriores, tenemos en este caso que tenemos 788 registros, directamente ya sea fotográficos o de información para esta especie. Tenemos en este caso abajo las imágenes como podemos ver, y en este caso una infraespecie de Apteris rowi.
Para los resultados, aplicando los 4 filtros esenciales que estaban mencionados que teníamos que buscar, tenemos uno de ellos fue con observación de máquina, el más predominante, nuevamente igual que el anterior, fue mediante una observación humana con 746 datos, únicamente 4 como muestra material y 25 especímenes preservados. A la derecha tenemos un mapa de distribución un poco más pequeño, a diferencia de la anterior que presenta una predominancia un poco como más aleatoria en cuanto al territorio que comprende a Nueva Zelanda, y tenemos el mapa de distribución de Apteris rowi en Oceanía. De esos datos, enfatizándonos nuevamente en espécimen preservado, tenemos 25 datos. Tenemos únicamente 2 lugares donde podemos encontrar estos datos. El principal, con 23, en este caso datos, tenemos el INSDC Sequence, y únicamente con 2, nuevamente el Museo Royal Ontario de Ornitología. Vamos al siguiente, que es con Apteris mantelli, escrito por Bartlett en 1852. Tenemos 3.346 registros biológicos que están descritos directamente en la página que las personas suben información. De estos 388 tenemos imágenes, nuevamente sea por mediante cámaras o cámaras automáticas, mediante máquinas o directamente un avistamiento humano. Aplicando en este caso 3 filtros, ya que como no tenemos observación con máquina que esté descrita específicamente que fue mediante ese método, tenemos 0, solo tenemos 3, que fue mediante observación humana con 2.731, muestra de material con 14 datos y 219 con especímenes preservados. A la derecha vamos a encontrar que está en la isla del norte la mayor concentración de Apteris mantelli de Nueva Zelanda. Siguiendo en este caso como las 2 familias anteriores, de esos datos tomamos especímenes preservados con un número de 219 datos. El mayor conteo de estos datos se da con 193 datos del Museo de Auckland, de una colección de vertebrados de Auckland, seguido de 11 por el INSDC Sequence, y terminando en este caso con 1 de MBZ Bird Collection de Arctos. Seguimos con Apteris oweni de Wood, escrita en 1847, 2.231 registros biológicos, una infraespecie y 188 registros con imágenes de Apteris oweni. Vamos directamente con la información de los resultados arrojados y su mapa de distribución. Tenemos que únicamente uno fue tomado con observación con máquina, 1815 con observación humana, 8 muestra material y 89 de estos datos fueron con especímenes preservados de Apteris oweni. A la derecha encontramos un mapa de distribución donde presenta ciertas distanciamientos, en este caso de las concentraciones de Apteris oweni en Nueva Zelanda. De especímenes preservados tenemos 89 datos, donde el principal conteo de estos lo hace nuevamente el Museo de Auckland, la colección de vertebrados de Auckland, seguido de 14 del Museo de Ontario de Ornitología, 8 de secuencias de INSDC, y juntando en este caso 7 en este caso, conjuntos de datos con un dato, tenemos de SU Vertebrate Collection hasta MVZ Bird Collection Arctos. Vamos con Apteris hastii, descrito por Potts en 1872. Únicamente tenemos 210 registros biológicos, una infraespecie y únicamente 19 registros con imágenes. Algunos de estos están relacionados directamente al sonido que también generan, en este caso, estas aves, pero tenemos un número mucho menor de Apteris hastii. ¿Cómo se organizan estos resultados? Únicamente uno con observación con máquina, 10 con observación humana, 5 con muestra material y 11 en especímenes preservados. A la derecha encontramos la distribución de dónde fueron que se tomaron estos datos de Apteris hastii, evidenciándonos de que de todas en este caso las especies que tenemos de Apterigiformes es la que menos material se ha encontrado o se ha subido a GBIF. De esos datos
tomamos nuevamente los especímenes preservados de estos, únicamente 5 en el Museo de Ornitología de Ontario, 3 en el INSDC Sequence, 2 del Museo Comparativo de Zoología de la Universidad de Harvard y únicamente 1 de la Universidad y Museo de Michigan de Zoología y División Animal. Seguido de la mano para la discusión, encontramos que J.A. McLennan mediante este artículo mostró de que los kiwis estuvieron ampliamente distribuidos en toda Nueva Zelanda, mientras en las islas del norte, en las islas del sur, pero que sus poblaciones fueron fragmentadas mediante procesos que han ocurrido directamente en la isla, mediante, puede ser por efectos adversos, como depredadores, la imposibilidad, en este caso, de Apteris oweni, que fue en la que él basó, en este caso, su principal estudio, de defenderse. Entonces, cuando ingresábamos depredadores a estas zonas que fueron fomentando su presencia, arrojó de que la mayoría de las crías, durante sus 100 días de vida, morían alrededor del 94% o no alcanzaban a llegar a esa etapa de adultez. ¿Esto qué pasaba? Que la especie no pudiera en este caso cimentarse o aumentar en este caso su número de individuos y generalmente fue reduciendo sus números y segmentándose en ciertas zonas de las islas o distanciándose unas de otras, presentando en este caso contracción poblacional, que se refiere cuando o una población reduce sustancialmente o fuertemente su número de individuos o en este caso de especímenes de una misma. Y que también nos muestra que la depredación de los kiwis es un factor muy importante y puede fomentar o afectar directamente la desaparición de especies o poblaciones continentales, como lo menciona McLennan en el año 1996. Listo, y para las conclusiones tenemos que la delimitación de la distribución geográfica del orden Apterigiformes mediante registros georreferenciados evidencia su carácter endémico y su presencia limitada en zonas específicas de Nueva Zelanda. Esto evidencia una marcada segmentación espacial entre sus especies y familias. Y pues este enfoque basado en datos provenientes de especímenes preservados, observaciones directas y automáticas resalta un gran valor de las plataformas de información biológica. Y pues como segunda conclusión tenemos que la evidencia presentada por McLennan en 1996 nos permite evidenciar que la distribución actualmente fragmentada del orden Apterigiformes es el resultado de una reducción sostenida de sus poblaciones a lo largo del tiempo. Y esto explica su confinamiento actual en regiones aisladas y resalta que su distribución geográfica no solo responde a factores ecológicos recientes, sino también a una trayectoria de contracción poblacional. Estas son las referencias que utilizamos para realizar la entrega y pues muchas gracias.